Chicos, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a la clase virtual de matemáticas. Ahora nos encontramos trabajando la temática correspondiente a estadística. Estamos en el desarrollo de la guía de aprendizaje número 1. Vamos a desarrollar dos guías durante todo el tercer periodo. Les voy a compartir el cronograma. Estamos en la semana número 3, son 11 semanas de estudio, o sea que está muy cerca de lograr la meta que se propusieron este año, que es la de salir como bachilleres. Estamos en la semana número 3, esta semana tienen una actividad para enviar que está en la página 13, tienen hasta el día domingo, es una actividad que les da 20 puntos. Una actividad bastante sencilla porque era sobre tablas de frecuencia para datos no agrupados. También tienen una actividad del Khan Academy que va hasta el día de hoy y tenemos la asesoría para tablas de frecuencia de datos agrupados. Está estipulada para unos 40 minutos, esperemos de pronto no necesitar todo este tiempo. Porque debo conectarme a las 5 con los padres de familia de mi grupo 10A. Eso es lo de esta semana 3. Para la próxima semana, semana número 4, no tienen que hacer envío de nada. Es iniciar la actividad. La pueden iniciar o esperan a hacerla en la semana 5. No hay nada para enviar, es simplemente que den una repasadita de pronto a la temática que voy a explicar el día de hoy, y dentro de 8 días tenemos nuevamente asesoría virtual y voy a explicar otro ejercicio sobre este tema que es la regla de Sturges, que es un tema más diferente, un poquito más de complejidad a lo que trabajamos la semana anterior. Recuerden que si en determinado momento tienen alguna duda pueden activar su micrófono o escribir en el chat. Entonces voy a proceder a dar primero una revisión al tema, a dar como una rápida lectura. El día de hoy vamos a trabajar lo que es las tablas de frecuencia para datos agrupados o que están agrupadas en intervalos. Un intervalo es cuando yo coloco un dato que va, digamos, de 1 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15. De esa manera, eso quiere decir que está agrupada en un determinado intervalo o intervalo. Se puede decir de cualesquiera de las dos maneras. Resulta que cuando yo trabajo con estas tablas de frecuencia agrupadas, pues a veces se puede dar que yo la organice a mi conveniencia o a mi gusto. Pero matemáticamente o estadísticamente hay unas reglas para agrupar. Unas reglas que son, básicamente se conoce como regla de Sturges. Es una regla un poquito compleja. Es un criterio que se utiliza para realizar estas tablas que van agrupadas y para el trabajo con histogramas. Tiene unas normas. Recuerden que yo les dije que si ya no ingresaban por cuentas personales, yo no voy a estar interrumpiendo para darles permiso de ingreso. Ya se les ha dicho mucho cómo deben ingresar correctamente. Si la mayoría lo hace, los demás es desatención que tienen. Entonces yo no voy a estar interrumpiendo. Me está sonando frecuentemente que están intentando ingresar y requieren de mi permiso, pues ya miran qué van a hacer. No estoy respondiendo mensajes de Skype tampoco. Ya, por favor, si alguien tiene dificultad o algo, me activa mejor el micrófono para yo no estar parando. La va a mandar a otro lado, creo, Valentín, porque ya les dije que no voy a interrumpir. Bueno, para trabajar con esta regla hay unos procedimientos. El procedimiento hay que seguirlo de una manera muy rigurosa para poder comprender. Mira, todos los desatentos son los únicos que están hoy por Skype intentando entrar porque no han podido aprender a seguir instrucciones. Bueno, entonces, el procedimiento para agrupar los datos es que se ordenan
en forma creciente o decreciente. Comúnmente se utiliza o se acostumbra más que sea que vaya de menor a mayor. Es como la manera tradicional de hacerlo. Entonces acá nos dice que va a ir de menor a mayor. Se determina cuál es el número mayor y cuál es el número menor. Habrá que calcular un rango. El rango es la diferencia que hay entre el número más grande y el número más pequeño. Vamos a tener que calcular el número de intervalos, es decir, de cuántas filitas me va a quedar mi tabla de frecuencias. Y para eso debemos aplicar esta fórmula, que es 1 más 3.322 multiplicado por el logaritmo de n. N es la cantidad de datos con los cuales yo estoy trabajando. Es el tamaño de la muestra. El número de intervalos debe ser un número entero. Entonces siempre tendremos que aproximar. Porque yo no puedo quedarme 6,5. No puedo hacer 6 filas y media. Es decir, o hago 6 filas o hago 7. Entonces por eso tiene que ser el número entero. Habrá que calcular una amplitud del intervalo. Es decir, de que en qué número empieza y en qué número va a finalizar. Tenemos que la fórmula para calcular esa amplitud es el rango dividido por el número de intervalos. Y llega a la parte compleja. Hoy vamos a trabajar más sencillito. Dentro de 8 días vamos a hacer unos un poquito más complejos. Nos dice que el número se aproxima al entero próximo porque el cálculo se está realizando con números enteros. Se determina también el rango ampliado, que es igual al producto de la amplitud por el número de intervalos. Ya ahorita con un ejercicio vamos a comprender mejor la explicación. Y en esta partecita K es donde ustedes van a tener que poner muchísima atención. K es la diferencia del rango ampliado y del rango original. Pero hay unas condiciones para esa K. Nos dice, si K es igual a 1, es decir, si la resta o la diferencia me dio 1, este valor se le resta al valor mínimo. Si K es un número par, ese valor se va a dividir por 2. Uno de los números se resta al mínimo y el otro se suma al máximo. De este tipo haremos la próxima clase. Si K es un número impar mayor que 1, hoy vamos a trabajar cuando el número nos va a dar 1. Entonces, cuando K es un número impar mayor que 1, se buscan dos números que al ser sumados se obtenga K y al restarlos el resultado sea igual a 1. En la próxima clase vamos a trabajar con esta partecita para hoy no complicarlos mucho. Para hoy trabajar como de la parte más sencilla, es decir, vamos a ir de la parte de lo sencillo a lo complejo. Y está que el número menor se le resta al mínimo y el número mayor se le suma al máximo. Bueno, entonces estas son como unas condiciones que vamos a tener para poder aplicar esta regla que vamos a hacer en los ejercicios. Y ya me voy a ir con uno de los ejemplos. Vamos a darle una miradita al chat. Bueno, ya saben que ustedes deben entrar como Dios los ayude, porque no voy a estar devolviéndome a hacer, digamos, a darles el permiso. Por eso se les ha dicho mucho que entren por la cuenta. Eso automáticamente los que saca, vuelve y los deja entrar. Y como les dije, hay estudiantes que tienen un nivel altísimo de distracción, por lo tanto no han podido aprender por dónde es que ingresan. Otra cosita, ¿quiénes están trabajando hoy en parejas? Bueno, al parecer ninguno, o sea que no debe aparecerme nombres que no corresponden. Es decir, Yurani no me puede tener al frente a Juliana, por ejemplo, sino que es quien haya ingresado por la cuenta.
Bueno, vámonos. Profe, hola. Hola, Johan. Yo estoy al lado de Valentín, pero estamos en dos celulares, entonces voy a apagar uno y dejamos la clase en uno. Ah, no, pero si cada uno puede estar en su celular, mejor. Ah, bueno, señora. Claro, es mejor. No, lo que pasa es que me refiero es cuando están en parejas porque están en un solo dispositivo dos personas. No, eso pueden estar juntos, pueden estar todos los 48 juntos y cada uno con su dispositivo. Eh, la dificultad es esa, que a veces se están conectando en un solo dispositivo dos personas, pero no me están informando. Entonces seguramente yo registro el primero para que lo tengan presente. Entonces vuelvo y les repito, para esta semana hasta el día domingo me deben enviar la tarea de la clase anterior, que es sobre tablas de frecuencia para datos no agrupados, unas tablitas muy sencillas con poquitos datos. El día de hoy y la próxima clase, por favor procuran no faltar porque el tema es más complejo. Ya vamos a trabajar con estas tablas de frecuencia para datos agrupados. Acá tenemos la guía. La guía nos dice: se seleccionó una muestra de 30 estudiantes de un curso de estadística con el fin de conocer su peso en kilos. Ahí está de dónde fue tomado también. Entonces, listo. Estos son los datos que dio el ejercicio. Entonces acá hay 30 datos. Se le preguntó a 30 personas que están en un grupo estudiando estadística cuánto pesaban. Se hace una encuesta. Recuerden que yo lo puedo hacer con uno de los métodos de recolección de información. Puedo preguntar directamente o hacer un cuestionario o una encuesta. Se preguntó y las 30 personas, hay una persona que pesa 74, otro pesa 67, hay alguien que pesa 94 kilos. Recuerden que el peso también tiene que ver con la estatura. Yo no puedo decir que esta persona de 94 es una persona, dirá, no, es que es redonda, rueda. No, mientras más alta una persona, mayor debe ser su peso. Entonces también para que no nos confundamos con eso. Entonces observamos que yo le fui preguntando a la primera pesa 74, otro pesa 67, alguien pesa 94, alguien 70, 69, 61. Si miramos, están en desorden. Eso es lo que yo voy preguntando y cada uno me va diciendo cuánto peso, yo peso esto, o lo voy pesando simplemente. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer una tabla de frecuencias para datos agrupados en intervalos. Entonces lo primero que se hace es que se ordenan los datos de menor a mayor. Si observamos acá en la tablita, el dato o la persona que menos pesa 48 kilogramos. Y la persona más pesada del grupo, o con mayor masa corporal, digámoslo así, pesa 94 kilos. Entonces acá tenemos el que menos pesa y el que más pesa. Dígame. Ahí hay uno que dice 47. Sí, según el 47, seguro. Entonces seguro. Voy a mirar a ver, sí. Sí, señora. Bueno, gracias. Entonces yo fui la que acá lo borro. Muchas gracias, Ismael. Sí. Y es más, abajo ya la tengo organizada. Sí, la persona que menos pesa 47 kilogramos. Acá está. Y es más, yo ya lo organicé aquí en la tabla. Entonces tenemos el menos pesado, el más livianito del grupo, pesa 47. Vamos a suponer que son de 11. Y el más pesado pesa 94 kilos. Entonces lo primero es ordenar. Vamos a ordenar de menor a mayor. También lo puedo hacer al contrario, pero es como la costumbre o lo más tradicional es que lo haga de menor a mayor. También podemos observar que hay algunas personas que tienen peso repetido. Acá, por ejemplo, hay dos personas que pesan 71 kilos. Tenemos dos personas que pesan 74. Y es posible que hayan otros también repetidos. Entonces, es los 30. No puedo decir que porque ya coloqué a uno que pesa 74, ya no coloco otro, es otra persona. Entonces, primero se les dan los datos en desorden.
¿Qué tienen que hacer ustedes? Lo primerito es que los van a ordenar. Entonces ya los datos están ordenados de menor a mayor. Ahora, bueno, ya determinamos el número menor. Voy a colocar por acá. Número menor, en este caso nos dio 47. Y tenemos el número mayor. Con esto yo puedo sacar mucha información. Entonces el número mayor en este caso es 94. Preguntas hasta ahí. Entonces lo primero, ordenamos de menor a mayor. Después vamos a mirar cuál es el número menor y luego vamos a mirar cuál es el número mayor. Recuerden, sigue sonando alguien intentando ingresar a la clase, pero que no se va a permitir. Debieron haber entrado, como se les ha dicho, bastantico. Bueno, no hay preguntas por el momento. Ahora entonces vamos a proceder. Ya va a tener que caer. No, ya enseñémoslos que es que cuando se dice que no es no. Hay que aprender a seguir instrucciones. Bueno, ¿qué voy a hacer ya? Voy a calcular lo que vamos a denominar como rango. Entonces yo voy a calcular el rango. Y el rango es esa diferencia entre el número mayor, le voy a restar el número menor. Entonces voy a calcular ese rango, va a ser igual. El número mayor nos dio 94 y le voy a restar el número menor que es 47. Eso significa que 94 menos 47 nos va a dar también 47. Este es el rango. Bueno, vayan mirando. Entonces lo primero, ordené de menor a mayor. Luego determiné el número menor y luego el número mayor. Y ya lo que acabo de hacer es calcular el rango. ¿Cuál es la diferencia entre el número mayor y el número menor? ¿Cuántos datos hay del menor hasta el mayor? Ese es el rango. Recuerden que si hay alguna pregunta, mejor activan el micrófono para yo no tener que estarme devolviendo. Bueno, entonces ya tenemos lo que es el rango. Ahora voy a determinar el número de intervalos. El número de intervalos, ¿qué va a ser en palabras más sencillas? La cantidad de filas que me va a dar. Si observamos la clase anterior, mire, acá estaban las filitas. Una fila con nota 1, 2, 3, 4. Entonces el número de intervalos me va a permitir determinar, por ejemplo, en el caso anterior teníamos 10 filas de datos, del 1 al 10. Este de intervalos, cuando también lo utilizo, cuando son muchos los datos. Lo puedo utilizar cuando me piden que agrupe en intervalos unos datos o cuando son muchos. Si por ejemplo yo tengo encuesté a 200 personas y hay muchas respuestas dispersas, vamos a suponer que yo estoy mirando la estatura de 200 personas. Entonces voy a tener, es muy complejo, digamos, hacer una tabla con tantas estaturas y más si es muy variado el grupo. Si yo cojo, por ejemplo, de sexto hasta 11, entonces va a ser muy variado. Entonces se acostumbra a que sean agrupadas en intervalos para hacerlo de una manera más sencilla. Entonces ya calculé el rango. Ahora voy a calcular bueno, a ver. Listo. Bueno, voy a calcular el número de intervalos. Se les ha dicho, vuelvo e insisto, qué pena, pero es que ya supuestamente van para la universidad. Bueno, y a propósito, hablando de universidad, ya ustedes saben que posiblemente pues iban a haber pruebas CIFES.
y que acá en mi página pueden encontrar, hay un link que se llama Entrenando para Olimpiadas. ¿Recuerdan unas pruebas semanales que yo les hacía? Que el año pasado nos dio muy buenos resultados porque el área que más mejoraron los chicos fue el área de matemáticas, fue la de mejor desempeño, tanto en pruebas saber como en los exámenes de admisión, y trabajamos con los bloques que hay acá. Entonces acá tienen una cantidad de bloques, hay para primaria, lógicamente esa no es la de ustedes, pueden hacer un repaso de sexto, séptimo o de octavo a 11. Entonces acá van a encontrar, miren todos los bloques que les tengo. Ustedes abren uno de esos bloques, acá está la pregunta y usted, para poderlo solucionar, usted le va a dar en inténtalo. Entonces les dice, de las siguientes sucesiones, la única que es decreciente, a mí cuando me dicen decreciente es que va de mayor a menor, ¿cuál sería? Usted empieza acá a practicar. Vamos a suponer que la B, le da el OK, estábamos equivocados y ahí siguen todas las sucesiones. Entonces hay muchos temas, es para que aprovechen. También hay algunos videitos, por acá tenemos videos preparatorios para el IFEX, donde a través de videos se les explican algunos profesores soluciones a ejercicios que pueden llegar a caer. Entonces, para que aprovechen también los medios. Bueno, vamos ahora sí a retornar acá. Entonces, lo que les decía, el número de intervalos es lo que me va a permitir determinar cuántas filas va a llevar mi tabla de frecuencias. Para eso se emplea una fórmula. La fórmula la podemos modificar un poquito. Yo la voy a dejar como está en la guía, pero en algunos casos se puede trabajar como 3.3 solito. Es 1 más 3.322, esa es la constante, logaritmo de n. Entonces ustedes van a aplicar, en este caso vamos a solucionar nuestro ejercicio, nos dice que el número de intervalos o de filas va a ser igual a 1, esto es una constante, más 3.322 logaritmo, la cantidad de datos que trabajamos nosotros fueron 30, recuerden que se averiguó el peso de 30 estudiantes. Esto lo pueden hacer directamente en la calculadora. Este número de intervalos lo vamos a hacer, entonces 1 más 3.322 le damos logaritmo de 30 y eso nos da en la calculadora, nos da 5.9 o 5.91. Da realmente 5.907. Con 3 decimales, creo que así está en la guía. Pero yo no puedo hacer, ¿cómo voy a hacer 5 filas, punto, y otra fila que no existe? Entonces, como eso va por filas, yo debo aproximar esto a un valor entero. Esto es aproximadamente 6 filas. O sea que mi tabla va a llevar 6 filas, para que lo tengan presente. Ahí ya calculé el número de intervalos. El número de intervalos me permite determinar la cantidad de filas, si son 8, 10 o más filas. Bueno, entonces, como les decía, estas son las filas. Acá va fila 1, fila 2, fila 3. La diferencia con las que estamos trabajando es que no va a haber nota 1, sino puede ser de 1 a 5, de 5 a 10. Puede ser algo en ese estilo. Así nos va a quedar nuestra tablita de frecuencias, donde le debemos tener también algunos datos específicos para la frecuencia absoluta que vamos a trabajar. Entonces acá en esta primera parte ya calculamos el rango y calculamos cuántas filas o número de intervalos vamos a tener. Ahora vamos a mirar qué tan amplio queda el intervalo. Vamos a calcular lo que se denomina como amplitud. Es decir, en qué número empieza cada fila y en qué número termina, esa es la amplitud. También vamos a tener una fórmula para calcular esa amplitud.
Por acá todo está explicadito acá, el paso a paso en la guía. Entonces acá está cómo lo van haciendo, cómo saqué el rango y la nota de que el número de intervalos, que fue lo que acabé de explicar, tiene que ser un número entero. Bueno, entonces ahora vamos a hallar la amplitud. Para calcular esa amplitud, la fórmula es el rango, lo vamos a dividir entre el número de intervalos. Eso significa que la amplitud en este caso nos va a dar el rango. Recuerden que el rango es la diferencia entre el número más grande y el número más pequeño. Hay que hacer la resta. El rango en el ejercicio anterior, acá lo tenemos, creo que nos dio 47. Acá lo tenemos. Miren, el rango nos dio 47. Y recordemos que el número de intervalo nos dio 6. Entonces vamos a tener 47, que es el rango, dividido el número de intervalos que nos dio 6. Vamos a hacer esa división. También debemos aproximar a un número entero. Entonces 47 dividido 6 me da 7,8. Bueno, en el caso de la amplitud yo puedo dejarlo con decimales. Ahí sí, pero vamos a hacerlo un poquito más fácil. Vamos a llevar esto también a números enteros. Este valor, esta amplitud, va a ser aproximadamente 7,8, está más cerquita del 8 que del 7. Entonces la amplitud de esa tabla va a ser de 8. Bueno, voy a irme a otra hojita para ir construyendo parte de la tabla, porque hay que hacer otras cositas. Entonces vamos a tener el peso en kilogramos, vamos a tener lo que se conoce como marca de clase. La marca de clase es ese promedio que va a haber entre un límite inferior y un límite superior, que lo vamos a calcular enseguida. Y vamos a tener la frecuencia absoluta. Esa frecuencia absoluta, recuerden que ya a partir de la frecuencia absoluta podemos calcular frecuencias relativas y porcentajes. Entonces esta sería nuestra tabla. Ahorita miramos cómo nos queda. Bueno, nos dijo el ejercicio que nos daba 6. Bueno, yo creo que ahí da más o menos. Vamos a tener el peso. Lo voy a llevar hasta acá. Si nos sobra, pues aquí me amplié mucho, más de la cuenta. Pero bueno, no importa. Démosla así por hoy. Quedó un poquito feíta. Eso no es raro, pero bueno. Listo. Ya aquí yo voy a organizar los intervalos en esta partecita. Pero esos intervalos, vamos a ampliar un poquito acá. Los intervalos no son a gusto mío. Para eso es que calculamos o estamos empleando todas esas fórmulas. Y ya me voy a devolver a la hojita anterior. Entonces tengo la amplitud. La amplitud es que va a empezar el límite inferior o el primer número del primero al último va a tener una amplitud de 8. Pero hay unos requisitos que era lo que yo les decía en la guía que estaba al principio. Y tiene que ver con rangos ampliados. Entonces debo calcular lo que se denomina rango ampliado. Bueno, entonces tenemos el rango ampliado. También para el rango ampliado hay una fórmula. Esa fórmula es la amplitud, que la tenemos acá. La vamos a multiplicar por el número de intervalos. Entonces, la amplitud la acabamos de calcular ahorita, nos dio 8. Lo vamos a multiplicar por el número de intervalos. Ese número de intervalos nos dio 6.
Y esta multiplicación 8 por 6 nos va a dar 48. Este es el rango ampliado. Y recuerden que tenemos un rango original, que fue el primero, que era la diferencia entre el dato más alto y el dato más pequeño, que nos dio 47. Con esa información vamos a calcular lo que les decía ahorita, que es donde más cuidado hay que poner. Está acá. Esa acá la tengo que tener o la calculo de acuerdo a lo que me da el rango ampliado. En este caso, la acá la voy a calcular con el rango ampliado. Le voy a restar el rango original. Entonces, el rango ampliado me dio 48 y le voy a restar el rango original, que es la diferencia entre el dato más grande y el dato más pequeño, que lo calculamos acá. Mire, este es el rango original. El dato más alto fue 94 y el más pequeño fue 47. Entonces, con esa información, a 48 el rango original nos dio 47. Yo hago esta resta, 48 menos 47, y me va a dar 1. Hoy vamos a hacerlo solamente con este valor de 1, porque es como la parte más sencilla. En la próxima clase vamos a hacer cuando esta acá no da 1, cuando da, por ejemplo, 2, cuando me da un número impar, que es lo que debo hacer. Como me dio 1, este valor de 1 se le va a restar al dato más pequeño. Por eso hay que leer lo que hay al principio de la guía. Por allá están en los literales como F o G, algo así. Bueno, entonces el dato mínimo que tenemos, el más pequeño, o el peso más pequeño, es 47. A ese dato mínimo le vamos a restar esta acá y nos va a dar 46. ¿Qué significa? Que este es el primer dato que vamos a utilizar. Vamos a utilizar para empezar a construir nuestra tabla de frecuencias. Entonces el número empieza en 46, pero recuerden, otra cosita por acá, que tenemos una amplitud. Entonces, ¿qué tan ancho queda? A ese 46 hay que sumarle 8. Entonces 46 más 8 nos va a dar 54. Ya ahorita les digo qué más vamos a hacer acá. La otra fila o el otro intervalo empieza en 54 y 54 más 8 nos va a dar 62. Recuerden que debo terminar en el último dato, el dato más alto, que es 94. Acá empiezo en 62, 62 más 8 me da 70. Empiezo en 70 y le sumo 8, me va a dar 78. El intervalo que sigue va a ser 78 más 8, que me va a dar 86. El que sigue va a ser 86 y va a finalizar en 94. Y acá yo voy a colocar el total. Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? Yo sé que es un poquito complejo, que hay que volver quizás a ver la clase. Y vamos a mirar acá una parte muy importante de la guía, que es cuando le pongo paréntesis. Eso sí lo podemos, digamos, dejar a gusto. A ver que me la pasé ya. Acá debe estar. Acá. Entonces recuerden que el dato más pequeño que nosotros teníamos era, en este caso era 47, el peso más pequeño. Pero si yo empezaba con 47 no iba a terminar en 94. Porque habían ciertos decimales que no me permiten que quedara exacto. A veces coincide y da exacto. Pero en este caso no, entonces hay que colocarle un datico menor.
Aquí empezamos con el 46, terminamos en 94. ¿Qué vemos? Que hay unos que traen corchete y otros que traen paréntesis. Lo que nos dice es, en los intervalos, el corchete significa valor cerrado. Recuerden cuando trabajábamos valor absoluto y las inecuaciones que se trabajaron en grado noveno. Y el paréntesis, valor abierto. Esto significa que si el número está con corchete, fue incluido en ese intervalo. Y si está con paréntesis, significa que no fue incluido en ese intervalo, sino en el siguiente. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la primera fila va de 46 a 54. Como yo le coloqué corchete, paréntesis acá, significa que el 54 yo no lo conté en la primera fila, sino que lo voy a contar en la segunda. Lo mismo pasa con el 62. El 62 no lo conté en la primera fila, sino que lo voy a contar en la tercera. Por eso no pueden ir dos corchetes, no puede ir todo en corchetes, porque si no caería el 54 en dos lados. Y usted va a decir, bueno, entonces ¿cómo hago yo para sacar esta información? Entonces paréntesis, el corchete, vamos a dejar paréntesis, corchete acá, paréntesis, corchete y paréntesis, corchete, paréntesis, corchete, paréntesis. Vamos con, como a ir como a la parte original, 46 hasta el 54. Pero no incluye el 54 porque lo dejé abierto. Entonces vamos a mirar. 46 no hay porque ya sabemos que no hay, pero si hay 47, hay 48 y hay 52. Recuerden que va hasta el 54, pero no incluye el 54. O sea que tengo 1, 2, 3 daticos o 3 datos que están entre 46 y 54. Esa sería la frecuencia absoluta. Enseguida le hago la marca de clase. Esa marca de clase, hoy vamos a trabajar solo hasta acá. Y ya esa marca de clase la vamos a ver. La necesitamos para otras cosas a futuro. Pero hoy no la vamos a incluir. Tenemos otro intervalo. El otro intervalo nos quedó entre 54 hasta 62, pero no incluye el 62. O sea, 54 no hay, por acá tengo 55, 56, 57, 58, 60, 61. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese 6 es lo que vamos a colocar acá en la frecuencia absoluta. De 62 a 70. Pero no incluye el 70. De 62 hasta 70 tenemos por acá el 63, 64, 65, 66, 67, 68 y 69. Mire que hay un 70. Pero ¿por qué no lo incluyo? Porque coloqué un paréntesis. El paréntesis dice que no se va a tener en cuenta, que va registrado hasta ahí, pero que no se tiene en cuenta. En ese caso, esa frecuencia absoluta debe dar 1, 2, 3, 4, bueno, como 7 creo, si no lo incluye. Ahora miramos que nos debe dar, si conté bien y no me tragué nada, me daría 7. Bueno, que por acá me quedo es que con 8, no sé. De pronto me tragué alguno de los numeritos. Recuerden que me debe dar 30. Vamos a terminarlo. Aquí me daría cuenta si de pronto hay error en la tabla. Ahora vamos de 70 a 78. De 70 a 78 nos debe dar, voy a hacerlo con amarillo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Era hasta no, perdón, hasta el 78. Yo me fui con dos numeritos de más. Habrá que quitarle entonces 1. Si va hasta el 78, pero no lo incluye, o sea, aquí iría 76. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos va a dar 7. Bueno, ahora miramos qué pasó con la tabla, si fue que me le tragué alguno por ahí. Creo que hay un errorcito para corregir en la tabla. Acá los estamos contando y acá sí nos está dando bien. El otro me dice los números que hayan del 78 al 86, pero no incluye el 86, o sea, de 78 a 85. De 78 a 85 tenemos 1, 2, 3, no incluye el 85. En ese caso nos dio 3. Profe, el 85 sí se... Ah, sí, el 85 sí entra, sí, me lo tragué, gracias. Bueno, es hasta el era hasta el 86, o sea que se incluye el 85, o sea que nos va a dar 4. Y nos vamos para el 86, ya esos sí son los últimos, sí, acá estaba, muchas gracias. Sí, el 85 había que incluirlo, porque era hasta el 86. Y ya los demás, si es del 86 hacia la finalización, que sería 1, 2, 3 numeritos. Voy a cambiar acá, o sea que hay un errorcito en la tabla de la guía, yo ahorita la corrijo, para enviarse, y se las envío por el Classroom cuando les coloque la tarea. Cuando yo sume todo esto me tiene que dar 30. Entonces tengo 3 y 6, 9, más 7, 16, 23, listo, 27, 30 acá. Ay, Dios, bueno. Listo, ahora nos vamos, ¿qué es la marca de clase? La marca de clase es sumar. El primer número se conoce como límite inferior y el segundo como límite superior. Entonces yo sumo 46 más 54 y divido por 2 y me va a dar 50. Acá me va a dar 58. Voy a tener 66, 74, 82 y 90. Y eso es todo lo que... Esta es aplicando una regla de Sturges. Si yo no le digo nada, es posible que usted decida hacerla con una tabla de frecuencia tradicional y la cual va a quedar muy larga porque iría en una fila va el 47, en otra el 48, en otra el 52, va a quedar con una cantidad de filas la tabla. Cuando se le pide que lo organice en intervalos, entonces la tabla va a quedar mucho más resumida. La fórmula nos dice cuántas filitas o cantidad de intervalos hay. Acá podemos observar la cantidad de intervalos, que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Que ese por allá le hicimos la deducción. Por acá creo que está, vamos a mirarlo. Mírenlo, acá está. El número de intervalos, por acá más arribita. Que nos dio 6. Esta debe estar en la página siguiente. Anterior, perdón. Acá está. El número de intervalos, que es el que vamos a determinar con esta formulita. Bueno, hoy estamos como cogiditos de la tarde porque como les dije voy para reunión. Ya les voy a pedir el registro de asistencia, lo va a hacer 11A en estos momentos. Esta clase es muy importante que la vuelvan a ver, por eso esta semana no hay tarea, la tarea va para...
Traten por favor de no escribirme los que están a veces por el Sky en horas de clase. Todos esos mensajitos, todo empieza, yo todo lo mantengo conectado. Entonces todo me llegan las notificaciones de Facebook, de Sky, de correos. En la próxima clase les voy a explicar otro ejercicio de estos, pero vamos a hacerlo cuando la K no sea 1. Recuerden que acá K nos dio 1, que la K es la diferencia entre el rango ampliado y el rango original. La próxima la vamos a hacer cuando sea diferente de 1, a ver qué sucede. Bueno, al parecer 11A ya como que se registró, vamos con 11B. Ya esta próxima semana les digo por favor los de servicio social, hagan su hojita y vayan apuntando los trabajos que me están enviando. Ya esta semana Yurani estaba pero de afán, véala, ya abandonó la reunión. Bueno, y no hay tiempo de volver. No me sacó. Bueno, qué pesar. Bueno, ustedes saben, los espíritus no faltan hasta en clases virtuales. Bueno, muy juiciosos, mucho ánimo, como les dije, no sé, no me puedo comprometer a valorarles, como lo dije en un principio, lo de los resultados del IFEX, porque no creo que lleguen para este año. Ah, bueno, Karen no le quería enviar el mensaje, bueno, yo ya reviso de todas maneras, yo lo hago es así por grupos porque me queda más fácil para yo pasar a la lista de chequeo, pero si por un motivo de fuerza mayor no le dio para registrarse en su grupo y lo hizo después, no hay ningún tipo de problema. Ah, Julián entró como un poquito tarde, pero bueno, al menos llegó. Bueno, Juliana, ahí sí le toca ver la clase grabada porque como les dije, no sé qué le dirán sus compañeros, el tema de hoy estaba un poquito más complejito. Si alguna inquietud me escriben a través del Messenger o a través del correo, ojalá por favor me escriban en horarios, pues yo sí me acuesto tarde y me levanto temprano, pero a veces a las 10:23 escribiéndome algunos estudiantes, 10:30, 11, pues como que tampoco, yo ya a esa hora, así esté despierta, el computador al menos está apagado. Listo, no importa, esta clase tienen que volverla a ver, porque como les dije, no es fácil. Yo se la subo este fin de semana, trataré de hacerlo en el día de mañana, o si no, el día domingo la clase va a estar. Y la pueden buscar, o si no, yo el lunes les digo que ya la subí. Les agradezco mucho su asistencia el día de hoy, mucho ánimo y a continuar preparándose para esas pruebas IFEX. Aprovechen todos los espacios que tengan y ojalá les vaya muy bien con unos puntajes muy altos, porque el año pasado dejaron la varita demasiado alta a los chicos de 11 y ustedes no pueden desentonar. Habilidades las tienen, es un poquito más de esfuerzo. Como no hay preguntas y como yo ya me voy a conectar a reunión de padres de familia, yo les agradezco mucho la asistencia el día de hoy y también ese respeto y responsabilidad que han tenido en el chat. No olviden darle finalizar a la llamada. Una feliz tarde para todos.